pronto alguien da la explicación. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar ahorita las 4 fuerzas fundamentales. ¿Listo? Bajo los conceptos de esas 4 fuerzas fundamentales, básicamente nosotros podemos explicar todas las interacciones que hay en el universo. Entonces, por eso es importante que por lo menos pues las conozcamos. ¿Listo? 2 de ellas pues están involucradas en las estructuras atómicas que estábamos trabajando ayer. Entonces, pues por eso es pertinente como revisarlas todas en conjunto. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera. La primera y más conocida como la fuerza gravitacional. Sí, la fuerza gravitacional es aquella fuerza que ejerce cualquier cuerpo que tenga masa. Cualquier cosa que tenga masa está ejerciendo una fuerza gravitacional. ¿Cómo vemos nosotros reflejada esta fuerza gravitacional? Por medio del peso. ¿Sí? El peso es esa interacción que nosotros tenemos con la gravedad, que nuestro cuerpo, nuestra masa tiene con la gravedad, y se ejerce pues entonces una fuerza respecto pues a una superficie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿La gravedad es la fuerza? No, la gravedad no es la fuerza. Esa es una gran confusión que tenemos también. Todas esas son cosas puntuales de ICFES para las personas que estén como súper afanadas en eso. La gravedad no es una fuerza. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir que sea metros sobre segundos al cuadrado? Pues que básicamente nos están hablando de una aceleración. ¿Listo? Recuerden que las unidades de medida de la distancia son metros, las de la velocidad son metros sobre segundos, ¿sí? Es la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, y la de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Es la variación de la distancia sobre el tiempo que yo tarde haciendo eso al cuadrado. Entonces, todos los datos que nosotros encontremos con esta unidad de medida, pues vamos a estar hablando de una aceleración. Eso quiere decir que como tal la gravedad es una aceleración. ¿Una aceleración de qué? Es la aceleración con la que nosotros estamos cayendo en el espacio-tiempo. ¿Cómo así? Imagínense que el espacio exterior es una manta, ¿sí? Es una mantita. Y entonces ahí sobre esa manta del espacio-tiempo, o sea, ahí se desarrolla todo el espacio y ahí se desarrolla todo el tiempo, ahí están todos los cuerpos celestes sobre esa manta. Entonces están los planetas, están las estrellas, están los agujeros negros, están los cúmulos de estrellas, bueno, está todos los cuerpos celestes están sobre esa manta. Entonces, claramente, pues, ¿qué pasa cuando yo coloco algo sobre una manta? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasaría si yo tengo una manta y coloco algo encima de esa manta? Pues va a haber como, no sé, como que se va a bajar la manta. Exactamente, se va a hundir, ¿cierto? Se va a generar un hueco. Ahora, ¿qué tan grande va a ser ese hueco, digamos, esa hundida que va a tener nuestra Dependiendo la manta? masa, dependiendo la masa. Exactamente, dependiendo qué tan grande sea lo que yo coloque encima de la mantita, ¿cierto? Entonces, entre más grande es el cuerpo, pues va a generar un espacio, un roto, digámoslo, mucho más grande, ¿cierto? Un hueco mucho más grande. Entonces, básicamente, entre eso es, o sea, y cuando yo genero acá este roto, digamos, este hueco, esa hundida del espacio-tiempo, pues eso quiere decir que las cosas que pues estén en ese hueco, pues van a caer hacia el hueco, ¿cierto? Básicamente, las cosas van a caer hacia ese hueco. Y así pues con todos los huequitos que va generando cada uno de los cuerpos sobre la manta esta del espacio-tiempo. Eso quiere decir que dependiendo qué tan grande sea el cuerpo, pues así mismo va a generar un hueco más grande y así mismo voy a caer mucho más aceleradamente. Eso es la gravedad. La gravedad es qué tan rápido estamos cayendo sobre, pues, dentro de ese hueco que formó en este caso nuestro cuerpo masivo que es el planeta Tierra, ¿sí? Entonces el planeta Tierra tiene su propio hundido en el espacio-tiempo y nosotros caemos con una aceleración de 9.8 pues a ese huequito, ¿no? A ese rotito, básicamente.
Entonces, pues cuando ustedes ven que la gente, que los astronautas están por fuera de la Tierra, digamos en una estación espacial y están flotando, realmente no están flotando, están cayendo, ¿sí? No sé si ustedes se hayan visto alguna vez mini espías o si están muy jóvenes para haber visto mini Sí, espías. sí, 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 lo vi todo. Sí, ¿quién no vio eso? ¿Se vieron Mini Espías 2, que era en la Isla Siniestra? Sí. La Isla de las Criaturas. Bueno, hay una escena en donde ellos sienten que caen, o sea, los dos chicos sienten que caen a un hueco, sí, y Al empiezan bajar. como, ¡ah! Bueno, así normal, cayendo, pero luego de un tiempo como que se acomodan, ¿no? Como que ya llevan cayendo tanto tiempo que es como, y están ahí flotando, es como si estuvieran flotando, pero realmente ellos estaban cayendo. Eso era lo que ellos pensaban. Pero ya luego se dan cuenta que realmente pues sí estaban flotando, que los tenían ahí como flotando en una cámara de aire. Pero entonces a eso voy a que la sensación de caer con la sensación de flotar es exactamente la misma, ¿sí? Cuando ustedes estén flotando o estén cayendo van a sentir la misma sensación. Entonces, por eso los astronautas que están afuera, pues nosotros parece que lo viéramos flotando, decimos, bueno, están a gravedad cero, entonces están flotando, pero no, realmente lo que pasa es que como están por fuera del planeta Tierra, que es el que nos mantiene acá por electromagnetismo, nos mantiene pegados a la Tierra, y como ellos están por fuera, entonces no están ahí imantados a la Tierra, entonces pues por eso es que empiezan a caer también con la Tierra hacia ese huequito, hacia ese roto que armó el planeta Tierra. Están cayendo con estilo, no están flotando. Uno en el espacio no flota, sino cae. Esa es la fuerza gravitacional. Listo, es la fuerza con la cual tu masa, tu cuerpo está interactuando con esa aceleración de la gravedad, como interactuamos entre ellos. Todos los cuerpos en el universo que tengan masa van a tener fuerza de gravedad. Todos, no tienen que estar dentro de un planeta, no tienen que estar nada. Todos los cuerpos, todas las partículas que tengan masa tienen fuerza gravitacional. ¿Listo? El problema con la fuerza gravitacional es que no se ha logrado deducir para las partículas más pequeñas. ¿Eso qué quiere decir? En los sistemas cuánticos, la gravedad no funciona de la misma manera que para nosotros. Ese es el gran misterio. De ahí salen teorías de cuerdas, teorías de súper no sé qué vainas. Todas estas teorías empiezan a nacer a raíz de que hay un problema en la cuántica, que es la gravedad. O sea, la relatividad, que es lo que estudia los cuerpos, los fenómenos grandes del espacio, perfecto, la gravedad funciona muy bien, pero en los cuerpos pequeñitos, las partículas, las interacciones particulares, no funciona la gravedad de la misma manera. Entonces, por eso no se ha podido como unificar la física así por completo y decir, y sacar una ecuación que ya hable de todo de una vez. No se ha podido porque la gravedad no funciona de la misma manera en los sistemas cuánticos. ¿Listo? Esa es la primera fuerza fundamental del universo. Vamos con la segunda fuerza fundamental llamada fuerza electromagnética. Esta ya la hemos trabajado. ¿Listo? La fuerza electromagnética es aquella fuerza que resulta de combinar los fenómenos de la electricidad con el magnetismo. Ya sabemos que la una necesita de la otra y la otra necesita de la una, porque ya sabemos que en la medida en la que la electricidad cambia, genera magnetismo, y en la medida en la que el magnetismo cambia, me genera electricidad. Entonces, siempre como que, no es como que haya electricidad sola, porque siempre va a haber magnetismo. Esto es una de las problemáticas que tiene como este superhéroe. Bueno, eso no es un superhéroe, es como un antihéroe de Marvel, no sé si lo hayan visto, de Magneto, de los X-Men, de los mutantes. Entonces, Magneto se supone que controla el magnetismo, ¿no? Él controla el magnetismo, entonces él puede interactuar con los cuerpos de metal. Pero ¿qué pasa si Magneto hubiera leído un poquito a Faraday, un poquito de electromagnetismo? ¿Qué creen que haría? ¿Qué creen que podría hacer con sus poderes? ¿Alguien sabe? Nunca me he visto Marvel, o sea, nada de eso. Nada, no, alguien que se haya Yo sí visto. me he visto X-Men. Yo solo me he visto como Spider-Man y ya. Listo, pues lo que pasa es que hay un X-Men, bueno, X-Men es como un mutante de esos superhéroes de Marvel, que el tipo maneja el magnetismo, pues se llama Magneto, el tipo tiene el poder de manejar el magnetismo, de generar magnetismo. Pero entonces si él entendiera electromagnetismo, sabría que aparte de manejar magnetismo, pues así mismo podría manejar la electricidad.
¿sí? Cualquier fenómeno, bueno, en este caso ese mutante que puede manejar pues todos los campos magnéticos, también podría generar electricidad y manejar la electricidad. Entonces eso es como una falla conceptual ahí en la creación de ese superhéroe. Bueno, de ese antihéroe, porque no es un superhéroe. De hecho, a veces es villano. Creo que siempre, de hecho. Bueno, en fin. Pero que hubiera tenido dos poderes. Sí, pues si maneja el magnetismo, intrínsecamente maneja la electricidad. Igual que si tú manejas la electricidad, intrínsecamente estás manejando el magnetismo. La una depende de la otra, ¿no? Esa fue como la gran unificación que se hizo en el siglo XIX. La teoría del electromagnetismo es la teoría más comprobada en la historia de la humanidad. O sea, es la teoría con mayor evidencia que existe. Todo lo de los fenómenos electromagnéticos son los que tienen más evidencia en la historia de la humanidad. Bueno, esta fuerza electromagnética funciona para todos los cuerpos que posean una carga, ¿cierto? Necesitamos estar polarizados, tener una carga específica para poder interactuar. Entonces, ¿cómo funciona la interacción electromagnética? Pues dependiendo tu polaridad. Si la polaridad es positiva, si ambos cuerpos que están interactuando son positivos o ambos son negativos, pues se van a repeler. Pero si al contrario, pues uno es positivo y el otro negativo, uno es negativo y el otro positivo, pues se van a atraer. ¿Listo? Se repelen cuando son iguales, se atraen cuando son diferentes. Eso es como la gran fuerza electromagnética que, pues, de alguna manera es la responsable de la creación del átomo, porque, pues, en el átomo vemos la interacción de positivos y negativos y eso es lo que me genera corriente eléctrica y, por ende, me genera la creación de la materia. Entonces, por eso la fuerza electromagnética es considerada, pues, una de las fuerzas fundamentales del universo, pues, porque es también la directa responsable de que exista la materia. ¿Sí? Si no existiera la fuerza electromagnética, no existirían los átomos. Y si no existieran los átomos, no existirían las moléculas. Y si no existen las moléculas, no existiría el ADN. Y si no existe, bueno, ya me fui hacia el ser humano, ¿no? Pero listo, sigamos por la línea del ser humano. Si no existieran el ADN, entonces no existirían las proteínas. Si no existieran las proteínas, no existirían los tejidos. Y pues así no existiría el ser humano y no existiría la materia. Así que básicamente la fuerza electromagnética fundamental para el universo. Vamos con la tercera fuerza fundamental. Acá ya entramos en el universo de las partículas de los átomos, entonces vamos a hablar de la fuerza fuerte. ¿What? ¿Cómo así que la fuerza fuerte? Bueno, esos son nombres bastante peculiares que tienen estas las dos últimas que vamos a trabajar, porque la una se llama la fuerza fuerte y bueno, ya se imaginarán cómo se llamará la otra. La fuerza fuerte es la que se encarga, básicamente, de mantener los protones y los neutrones dentro del núcleo atómico. ¿Sí? Y esta fuerza tiene que ser muy fuerte, porque piensen una cosa. En el núcleo, ayer estábamos hablando, ¿no? Entonces, en el núcleo tenemos neutrones y tenemos protones. Pero entonces los protones tienen la misma carga, ¿cierto? Los protones son positivos, tienen carga positiva. Entonces, ¿cómo hacemos para tener dentro de un núcleo de un átomo cargas positivas juntas? Si se supone que por electromagnetismo, pues los opuestos, los que son iguales, los que tienen el mismo sentido, deberían repelerse por completo, pero vemos que en el átomo están juntos dentro del mismo, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Pues es gracias a que existe esta fuerza. La fuerza fuerte se encarga de mantener todos los protones y los neutrones dentro del núcleo sin que se separen, gracias a la fuerza electromagnética. ¿Sí me hago entender? O sea, como los protones están dentro del núcleo, pues ellos por electromagnetismo deberían repelerse, ¿cierto? Tienen el mismo sentido de carga. Pero la fuerza fuerte lo que se encarga de hacer es que éstas se mantengan unidas dentro del átomo. Pero entonces esta fuerza no tiene mucho alcance, ¿sí? Necesita un corto alcance, o sea, lo que haya en la distancia del núcleo. Porque si se separa mucho, pues ya la fuerza fuerte deja de actuar y empieza a actuar la fuerza electromagnética. Entonces, ¿cómo así? Digamos que yo acá tengo mi núcleo, ¿sí? Acá tengo mi núcleo. Entonces, acá yo tengo dentro del núcleo 2 protones. Dentro de esta distancia, pues va a estar actuando la fuerza fuerte, manteniéndolos ahí dentro del núcleo,
¿sí? Va a estar ahí esa fuerza súper fuerte, manteniendo esos dos protones dentro del núcleo. Debe ser demasiado fuerte, porque no sé si ustedes hayan intentado unir dos imanes por el mismo lado, por el mismo sentido. Eso es demasiado difícil, es imposible, de hecho. Pero entonces esta se encarga de mantener esas dos cargas iguales dentro del núcleo. Lo que les digo que la distancia, bueno, digamos que la distancia que tiene de acción es muy corta, es porque si el protón estuviera un poquito hacia afuera, cuando está un poquito hacia afuera, que suele pasar, cuando pasa, por ejemplo, en los átomos muy pesados, como el del hierro, que es Fe. Entonces, el del hierro es un átomo que tiene demasiados protones en el núcleo, es muy pesado. Entonces, hay ciertos protones que quedan un poquito por fuera del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay estos protones, digamos, que quedan un poquito por fuera del núcleo, ¿los ven? Estos protones, pues ya no van a estar, digamos que ya la fuerza fuerte no va a poder actuar sobre ellos, porque es una fuerza de muy corto alcance. Entonces, ya cuando estos se escapan de esa fuerza, pues empiezan a actuar bajo las leyes del electromagnetismo, entonces estos protones se van a salir, se salen del núcleo. ¿Y cómo se salen? Por medio de radiación. Cuando un protón se sale emitiendo radiación. ¿Listo? Radiación. ¿Y cómo vemos la radiación? Pues en forma de luz, ¿cierto? En forma de luz, básicamente. Por eso es que nosotros de alguna forma alcanzamos a ver, por ejemplo, colores sobre las superficies que sean metálicas. Esto pasa con los elementos metálicos, que son los más pesados. Entonces, esos elementos que son tan pesados con un poco de descarga de energía, ya la fuerza fuerte deja de actuar y hay protones que se escapan del núcleo y cuando se escapan, pues generan radiación, o sea, luz. ¿Listo? Es por eso que nosotros nos podemos reflejar en un pedazo de metal, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que pasa. Entonces, la fuerza fuerte se encarga de mantener a los protones dentro del núcleo, uniditos, pero si nos salimos de ese campo de acción de la fuerza fuerte, ahí sí la fuerza electromagnética empieza a actuar, entonces ahí ya se separan por completo. Y cuando se separan por completo, estos átomos, estas partículas, bueno, estos protones, salen disparados en forma de radiación. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿O han surgido algunas dudas, no? Yes. Listo. Finalmente vamos a ver la cuarta fuerza fundamental del universo. ¿Cómo creen que se llama? Fuerza débil. Básicamente, la fuerza débil. Listo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la labor de la fuerza débil? Pues se acuerdan que ayer hablábamos que hay unas partículas que son inestables, ¿cierto? Hay unas partículas que suelen ser, hay unos elementos que son muy inestables. Estos elementos que son inestables, pues entonces tienden a convertirse o estrictamente se desintegran en otros elementos, o sea, se convierten en otros elementos. ¿Sí? Y esto se desintegran a veces en otros elementos o en ellos mismos. Digamos, un átomo, esto pasa mucho pues con todos los átomos que son pues inestables de radiación, como por ejemplo el uranio. Sí, de hecho, pues el uranio es el elemento más importante de la creación de la bomba atómica y se da porque este elemento es demasiado inestable, entonces a cada rato se está convirtiendo otra vez se me olvidó la palabra, desintegrando, Como se desintegran. dividiendo. Ajá, exactamente. Entonces se va desintegrando en otros elementos o en el mismo. Entonces, por eso la bomba atómica es tan potente, porque logra hacer un efecto en cadena, ¿me entienden? O sea, un átomo fácilmente se desintegra y se convierte en dos átomos, y esos dos átomos fácilmente se desintegran y se convierten en cuatro, y así. Entonces, por eso, es una reacción en cadena. Por eso es que se utilizan estos elementos para hacer bombas atómicas. Porque se empieza a acumular la energía de ellos al separarse. Exacto. Se separan, pero igual siguen con la misma energía, ¿no? O sea, se separan, pero se llevan la energía, se separan y se van haciendo de forma exponencial. Entonces, pues eso es lo que pasa con los átomos que son inestables. Ahí actúa la fuerza débil. La fuerza débil es la que permite que se desintegre un átomo. ¿Listo? Entonces lo voy a anotar acá. Es la que permite la desintegración.
¿Listo? Porque esta fuerza actúa con una energía suficiente, porque obviamente igual necesita una fuerza para desintegrarse, ¿sí? Eso no es como que suceda espontáneamente, no, tiene que haber una energía, y si hay una energía, pues tiene que haber una fuerza aplicada. Pero esta fuerza simplemente va a actuar por un muy corto lapso de tiempo, mientras se desintegra en la otra partícula. ¿Listo? Entonces esta fuerza débil me permite a mí desintegrar, o bueno, permite que estos elementos que son inestables se desintegren fácilmente. Eso suele pasar porque son muy inestables, son muy livianos, ¿no? Como lo es el hidrógeno. Ya me imagino que ustedes tendrán como esas especificidades de qué tan desintegrable o estable e inestable es un átomo, pues ustedes ya lo habrán conocido en su curso de química. Eso es como más o menos lo que quería presentarles el día de hoy, chicos, las 4 fuerzas fundamentales del universo para quienes no las conocían. La fuerza gravitacional, que es la fuerza que tienen todos los cuerpos que tengan masa. Eso quiere decir que la luz, ¿será que la luz entonces actúa bajo la fuerza gravitacional o no? Porque la luz a pesar de que es una partícula, pues es una partícula que no tiene masa. Otro dato importante para el ICFES, la luz no tiene masa, la luz es un fotón que no tiene masa, carece de masa, es solamente energía. La fuerza electromagnética, que es aquella que actúa sobre cualquier cosa que tenga carga, ¿sí? Todo lo que esté cargado positivo o negativamente de una vez entra a trabajar bajo las fuerzas electromagnéticas. ¿Cuáles son estas? Pues aquellas que se encargan de repeler los iguales y de atraer los opuestos. La fuerza fuerte, que es la que se encarga de tener los protones dentro del núcleo, ¿sí? Siendo que los protones son de la misma carga, los mantiene juntos. Y tenemos la fuerza débil, que es la que se encarga de permitir las desintegraciones de los elementos que son inestables. Esto, pues bueno, sin fuerza débil no existirían el Sol, por ejemplo, las estrellas no existirían, porque las estrellas básicamente lo que están realizando en su interior es desintegrarse a niveles pues atómicos, generando tanta energía. Por eso es que generan tanta energía. Por ejemplo, el Sol lo único que está haciendo es descomponer y desintegrar átomos en su interior. Entonces esto es gracias a la fuerza débil, básicamente. Tampoco tendríamos bombas atómicas, tampoco tendríamos energía nuclear. Esta energía es increíblemente óptima, digamos, en la medida en la que genera efecto cadena, ¿no? Que creo que ya luego trabajaremos un poco qué es eso de energía nuclear para entender qué es lo que pasa ahí. Si de pronto algunas personas, no sé si hayan visto o no Chernobyl, ¿han visto la serie Chernobyl? Esa estaba como en Netflix. No, pero No, me Hay como la parece pero mitad. una vez que leímos un libro, o sea, estamos leyendo el libro sí. de Chernobyl con el profesor de español. Ah, buenísimo. Si alguien tiene la oportunidad de ver la serie, muy buena en cuanto pues a producción, muy buena, muy bien hecha, y ahí explican bastante bien cómo funciona la energía nuclear para quienes de pronto les interese, ¿listo? Y es bastante interesante en aspectos históricos y en aspectos de producción. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Listo.